Bien, vamos a comenzar con el estudio del Brit Hadashah de la Parashá Ki Tisa, que está en el libro de Marcos, capítulo 9, del versículo 1 al 10. Primero que todo vamos a hacer nuestra oración de inicio y posteriormente continuamos con el estudio de este Brit Hadashah. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, que nos ha dado al Mesías Yeshua y las palabras del pacto renovado. Bendito eres tú, Adonai, dador del pacto renovado. Amén. Amén. Bien, vamos a comenzar entonces con la lectura del libro de Marcos, capítulo 9, versículo 1 al 10. Dice lo siguiente. También les digo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después de ese acontecimiento, Yeshua tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Por eso se llama el monte de la transfiguración. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Yeshua. Entonces Pedro dijo a Yeshua, maestro, perdón, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a Eloí. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Yeshua solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Ya, como ustedes pueden darse cuenta, la verdad es que hay demasiada información, hay muchos puntos por tocar en el Brit Hadashah de esta semana. Nos vamos a centrar claramente en todo este acontecimiento que es el monte de la transfiguración, al momento en que Mashiach Yeshua se transfigura como, en cierta manera decirlo, como un cuerpo glorificado, tanto en su rostro como así también en sus vestimentas. Es ahí en donde claramente los discípulos no entendían lo que estaba pasando, estaban confundidos por el hecho de que en visión ellos también logran ver a la figura de Moisés y también la figura de Elías. Dentro de los comentarios, y que también está relacionado directamente con una de las enseñanzas de nuestro rabino, se nos dice lo siguiente, de que no es que esta visión haya bajado, sino que ellos se elevaron, subieron a la visión espiritual. Por lo tanto, claramente se está hablando de una figura espiritual mucho mayor, no solamente en la vida de los discípulos, sino que también en la vida de todos aquellos que claramente reconocen que Mashiach es Yeshua. Por lo tanto, todo este acontecimiento, primero que todo debemos preguntarnos hasta qué punto este evento que nosotros vemos en este monte de la transfiguración es un evento aislado y es un evento así súper ultra maravilloso. O sea, claramente con la connotación que lo vemos, sí, es un evento sumamente maravilloso, pero basado en el aspecto hebreo, no es atípico lo que vemos acá, sino que es algo que ya había ocurrido anteriormente en más de una ocasión. Entonces, es aquí donde también podemos enlazarlo con lo que ocurre con la Haftará, en donde vemos una situación similar en la vida de Elías, a pesar de que no se tocó ese tema, porque obviamente no estaba dentro de los versículos que nosotros leímos o que nuestro hermano leyó en el estudio anterior, pero sí lo que nosotros podemos ver en este punto en particular es el hecho de que Elías vivió una situación de transfiguración y que de ahí nosotros lo vamos a ir explicando de mejor manera en el desarrollo de este tema. Por lo tanto, nosotros debemos ver este acontecimiento bajo una visión hebrea y es aquí en donde nos vamos a dar cuenta de que no es un evento tan aislado como muchos lo pueden considerar, sino que estamos en presencia de un evento que se repitió en más de una oportunidad
en la historia hebrea. Por lo tanto, partamos con lo siguiente: la transfiguración es un evento único. Hay dos posturas respecto a este acontecimiento que para muchos es único en su clase, pero debemos entenderlo en base al concepto hebreo. Para ello consideraremos algunos eventos que tienen similitud y que guardan un gran mensaje. En primer lugar, debemos recordar lo que ocurrió en el monte Sinaí cuando Moshe sube y se encuentra con la nube de gloria de Hashem. Yeshua, cuando sube al monte de la transfiguración, también se encuentra con la nube de gloria. Primero que todo, vamos a abordar ese punto en particular, por el hecho de que aquí nosotros vemos una gran similitud en el evento al momento en que Moshe sube al monte Sinaí a recibir las dos tablas. Posteriormente nosotros nos damos cuenta, y sobre todo como lo hemos estudiado, el hecho de que cuando él desciende, su rostro es resplandeciente y tiene que cubrírselo al momento en que habla con los Bene Israel, y solamente se lo descubre cuando está en la presencia de Hashem. Por lo tanto, aquí nosotros estamos viendo una similitud en el evento por el hecho de que Mashiach también se está hablando de que ascienda al monte y posteriormente los mismos discípulos ven cómo su cuerpo, su rostro, su vestimenta son resplandecientes, o sea, es ahí en donde estamos viendo la transfiguración. Por lo tanto, en el aspecto de Moshe también podemos ver de que hay un aspecto de transfiguración completamente tangible, por así decirlo. ¿Por qué razón también? Por el hecho de que la muerte de Moshe claramente es un misterio. Y muchos de los comentaristas hablan de que Moshe o su lugar de, digamos, o su tumba, por así decirlo, es desconocida para que nadie pueda idolatrar ese lugar, como así también tenemos la postura que dice de que fue transfigurado, ya fue llevado vivo al reino de Mashiach, al reino de los cielos, perdón, como ocurrió también con Elías. Por eso también vemos estas dos figuras acá en el monte de la transfiguración. Entonces, claramente, acá nosotros ya descartamos una posibilidad de que se trata de un evento único, sino que aquí ya estamos viendo claramente de que es un evento que en el aspecto hebreo es completamente conocido. Dicho eso, podemos ver de que en este evento en particular también Moshe oye la voz de Hashem junto con todo Israel, y en el monte de la transfiguración se oye la voz de Hashem: este es mi hijo amado, a él oíd. Posteriormente Moshe desciende de la montaña y su rostro brilla como el sol. Las ropas de Mashiach y su rostro brillan también como el sol. Entonces es acá donde vemos cada una de estas similitudes de un evento glorioso, un evento de elevación espiritual. ¿Cuál es el sentido, el concepto como tal de este relato en el Brit Hadashah? Es el hecho de, está hablando mucho de la resurrección, está hablando mucho de la transformación del cuerpo, está hablando de la transfiguración del cuerpo y de lo que ha de ocurrir en los momentos o en los tiempos futuros. O sea, esta es un Brit Hadashah, es un relato del Brit Hadashah completamente profético. Por lo tanto, de la misma manera que el pueblo de Israel escuchó desde el monte claramente el relato de las 10 palabras, es así también como los discípulos de Mashiach Yeshua escuchan la voz que viene desde esa nube de gloria y que dice: este es mi hijo amado, a él oíd. Por lo tanto, es aquí en donde vamos viendo diseño, se mantiene un diseño correcto. Cómo funciona el diseño correcto versus lo que ocurrió con lo que hemos visto en el tema anterior de la Haftarah, cuando se transformó, cuando se cambió el diseño, basado netamente en una influencia de las naciones extranjeras. Dicho eso, quiero relatar un poquitito la historia del ave fénix, y esto basado en un par de midrash muy antiguos, y que dice que la transfiguración la encontramos en un midrash relacionado con la parashá de Noaj, la cual nos dice que el ave fénix tuvo una actitud que le valió ser protagonista de la transfiguración. Lo que nos dice en este midrash antiguo está relacionado con el hecho de que al momento en que Noah está junto con
con su familia en el arca, era tanto el trabajo que tenía Noah en este lugar, que los sabios y comentaristas dicen de que a lo largo de todo este tiempo, Noah no dormía ni de día ni de noche, por el hecho de que tenía que cuidar mucho el alimento de cada uno de los animales, los cuales obviamente les tenía que proporcionar. No era que los animales todos tuvieran un horario, van a tomar desayuno a las 9 de la mañana, almuerzo a las 1 de la tarde y cena a las 7 de la tarde. Y que en el transcurso del día no había trabajo, ¿no? Recuerden de que no solamente se trataba del alimento, sino que también se trataba de la limpieza de cada uno de los animales. Por lo tanto, era un trabajo arduo. Entonces, ahí en donde este Midrash nos cuenta la figura del ave fénix, que este ave era un ave muy majestuosa y un ave muy hermosa. Y tuvo una actitud que le valió ser transfigurada. Y la actitud que tuvo es que vio el cansancio y la desesperación de Noah y permitió de que Noah le diera prioridad a todos los demás animales, y el ave fénix nunca pidió y nunca molestó a Noah para que pudiera alimentarla. En cierta manera, lo que nos dice este Midrash antiguo es el hecho de que el ave fénix netamente se ocupó no, en que Noah se ocupara, valga la redundancia, en todos los demás animales y no en él. La nobleza de esta ave, que para muchos claramente es como mística, le permitió no seguir en el escenario de esta tierra y ser llevada viva a el reino de los cielos. Entonces, es aquí donde también a través de los Midrash nosotros podemos encontrar este tipo de historia. Por lo tanto, ustedes se dan cuenta de que lo que ocurrió con Mashiach Yeshua en el aspecto hebreo no es algo como una, digamos, como una sorpresa, sino que es algo que ya es conocido por ellos. Como les decía en el tema introductivo de Shabbat el día de ayer, es el hecho de que debemos recordar siempre de que Yeshua hablaba con los judíos en los términos y en el lenguaje que ellos sí entendían. O sea, hablaba lo que ellos ya sabían, hablaban lo que ellos ya manejaban, etc. O sea, era un mensaje completamente como conocido en la forma, y así también con todos aquellos aspectos que nosotros podemos ver directamente con las enseñanzas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este evento que a pesar de que dejó en cierta manera estupefacto, lo que podríamos decir, o bien los dejó paralizados a los discípulos, en este caso, muchos podrían considerar, bueno, si los dejó de tal forma, entonces algo nuevo. La verdad es que quizás para ellos sí era algo nuevo y así fue, como una experiencia, pero no que no existiera, sino que ellos ahora estaban experimentando lo que quizás experimentaron otros y ellos no. Por esa razón en particular también tomaron, digamos, quedaron con esa actitud en particular. Y aún así entender claramente que están viendo figuras de dos, en el buen sentido de la palabra, lo digo, dos de los grandes que están plasmados en la Tanakh, lo que es el caso de Moshe y así también en el caso de Elías y la connotación profética que hay detrás de todo esto. Entonces, siguiendo adelante, ¿qué es lo que podemos analizar? También en Enoc tenemos una similitud respecto a lo que es la transfiguración. Y acá podemos ver de que según algunos relatos, como el libro de Enoc y otros, se dice que no murió, sino que fue llevado vivo a la presencia de Hashem. Pero cuando él ascendió, según dos antiguos midrashim, dice lo siguiente, y estos coinciden, estos midrashim, en este punto, que el alma de Elías y Moshe, antes de nacer, ya tenían la misión de lo que venían a hacer a este mundo, pero antes descendieron para ascender con Enoc. Nosotros ya hemos entendido el aspecto del alma y que está relacionada directamente con la creación, o sea, primero que fueran los animales, fue el alma de los animales, y al momento en que por la palabra se dio la orden de la creación de los animales,
a la velocidad de la luz, el alma de la orden mismo del animal ya iba para que se pudiera crear. Por lo tanto, es aquí donde entendemos un aspecto sumamente interesante, y es el hecho de que nuestra alma ya está destinada a una misión en el escenario de esta tierra. Y es ahí en donde nos vemos también lo que claramente el Eterno hace en el caso de Elías y Moshe, y sobre todo cómo coinciden estos midrashim en esta explicación de poder llevar a cabo esto, o sea, de que el alma de Elías y Moshe antes de nacer, o antes de que claramente fueran Elías y Moshe, o Moshe y Elías por tiempo de la, digamos, del ciclo de vida, el alma de esto, de tanto Elías y Moshe, claramente desciende para luego ascender con Enoc. O sea, eso es tremendo. Entonces aquí no estamos en figura de una misma transfiguración en tres personajes que vivieron distintas épocas en la historia bíblica. Y es acá en donde también podemos ver por qué en el relato del Brit Hadashah nos encontramos con la figura de Moshe y por qué también nos encontramos con la figura de Elías. Llama la atención de que esto Midrashim en particular también habla de lo siguiente, de que al momento en que asciende al reino de los cielos, el alma de Enoc, o Enoc completo, porque fue transformado, o sea, transfigurado, se dice de que él llegó a tener digamos, el nombramiento de Metatron, o Metatrón, que en el significado más, digamos, más simple que podamos dar es como el rey de los ángeles. Pero al momento en que Mashiach claramente asciende, es ahí en donde hasta Metatrón, el ángel, el rey de los ángeles, tiene que someterse al señorío de Mashiach, por una razón, porque Mashiach es divino. Es ahí en donde tenemos una de las explicaciones. Bueno, también nuestro rabino nos ha enseñado prácticamente, y también está en uno de sus libros, la figura de Metatrón, y que claramente está relacionada directamente con nuestro Adón Yeshua. Por eso también les quise traer a colación lo que nos dice un par de midrashim respecto a esto, respecto a la figura de Metatrón, que también es muy bueno que nosotros podamos conocer. Siguiendo adelante con este tema, tenemos que entender de que en el judaísmo hay precedentes que nos indican de que este proceso de la transfiguración es que la oscuridad del cuerpo queda anulada ante la luz infinita del alma que todos tenemos dentro. Todo el tema de la transfiguración y todo lo que hemos visto como ejemplo hasta ahora apunta directamente a eso, al hecho de que nuestro cuerpo, claramente la parte corporal, solamente lo que está provocando netamente es como oscuridad, y que no deja hacer brillar lo que es la luz infinita del alma que todos tenemos dentro. Por lo tanto, al momento en que todos los eventos de transfiguración se llevan a cabo, eso es lo que ocurre. O sea, es el cuerpo el que queda anulado, y claramente es el alma en la que toma una mayor posición de autoridad, de influencia. Pero lo que ocurre en el escenario de esta tierra es que muchas veces es el cuerpo el que toma influencia y anula esa luz que hay dentro de nosotros, esa alma. Por esa razón está muy relacionado con la palabra clipá. ¿Se acuerdan aquello? Y lo vimos en el tema anterior, relacionado directamente con la clipá. Prácticamente son esas corazas, esas carcasas que están netamente influenciadas por, en ese caso lo vimos por digamos, por las naciones idólatras o las naciones gentiles, pero en este caso en particular nosotros lo podemos alinear directamente con la influencia del mundo, con la influencia de la carne, con la influencia de todo aquello que está contra el alma, contra el espíritu. Entonces, esa en cierta manera, si quieren entender de mejor forma o de más simple lo que es la transfiguración, es aquello. Prácticamente, ¿qué es lo que está tomando más influencia? ¿Y qué es lo que está brillando más? Que en nuestra vida haya más luz que sombras. Y para que haya más luz que sombras, eso quiere decir de que debemos
darle más influencia, o que tenga más influencia en nuestra vida lo que son los aspectos espirituales y del alma que los aspectos carnales. En este punto vamos a ir a un concepto médico. Y nos vamos a ir a un examen que se hace, lo que está relacionado directamente con lo que es el hemograma, ¿ya? Lo que detecta un hemograma. Vemos que en la medicina se dice que una persona debería tener los siguientes índices tanto de glóbulos rojos como glóbulos blancos por centímetro cúbico. Entre 5.000 a 7.000 glóbulos blancos por centímetro cúbico y entre 4 millones a 7 millones de glóbulos rojos por centímetro cúbico. Los glóbulos rojos son símbolo del estado carnal del hombre y los blancos son de su estado espiritual. El estado carnal del hombre opaca su estado espiritual, pero llegará el momento en que el estado espiritual opacará al estado carnal. Dicho esto, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? De que el relato de la transfiguración nos está hablando de la resurrección, en donde el aspecto del alma, el aspecto espiritual, claramente va a generar una mayor luz y no va a ser opacado por el aspecto del cuerpo. Todo lo que se está viendo en la transfiguración netamente es el diseño que Yeshua le está mostrando a los discípulos de cómo va a ser el reino venidero, de cómo va a ser claramente la resurrección de los muertos, cómo va a ser todo aquello cuando se manifieste el reinado de Adón Yeshua en el escenario de esta tierra. Por esa razón en particular, cuando nosotros vamos de nuevo al texto que hemos leído, nos encontramos con el hecho de que la orden de Yeshua es la siguiente: no lo cuenten a nadie sino hasta la resurrección del Hijo del Hombre. Es a ese momento en donde claramente, en ese punto de la historia, es donde se va manifestando lo que ellos están viendo en ese momento. Entonces, claramente todo está alineado con aquello. El monte de la transfiguración, debemos entenderlo como la señal misma, el diseño mismo de la resurrección y cómo va a ser el establecimiento del reino de nuestro Don Yeshua en el escenario de esta tierra. Siguiendo con este tema, Yeshua en este evento está demostrando que la Tehiyat Hametim, que es dar vida a la muerte, es ahora, no mañana. Es el proceso del hoy. Es un proceso constante. Por eso Rab Shaul menciona este tema en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, en donde nos habla de la importancia del evento mismo de la resurrección de Mashiach, así también de todos quienes resucitarán en su venida. ¿Por qué razón? Porque en este caso podemos ver primero que todo el hecho de que no se trata de eventos que sean, digamos, que debamos considerar como futuros. En cierta manera, ¿sabe lo que debemos hacer en lo práctico para poder entender de qué es el ahora dar vida a la muerte? Es que debemos renunciar y debemos morir diariamente a nosotros mismos. Si no tenemos la capacidad de morir diariamente a nosotros mismos, prácticamente estamos considerando este proceso como un proceso futuro y no estamos aprovechando el tiempo para considerarlo como un proceso constante en nuestras vidas. Por eso, en el versículo 4 del capítulo 15 de Primera de Corintios, dice lo siguiente. Bueno, veamos el versículo 3 y 4, y dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Miren, lo que asimismo recibí. Que Mashiach murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Por lo tanto, es ahí en donde nosotros vamos viendo ese mismo concepto que él repite posteriormente y habla en el versículo 12 al 14 y dice: pero si se predica que de Mashiach, que resucitó de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pone la pregunta clave, precisa ahí. Por lo tanto, este diseño no solamente está hablando de la resurrección de Mashiach, sino que de la resurrección de todos.
Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Mashiach resucitó. Y si Mashiach no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Por esa razón, no sé si ustedes recuerdan que en una oportunidad les dije cuál es la columna vertebral de nuestra creencia respecto al concepto mismo de Mashiach. Es la resurrección. Es ahí en donde está todo, claramente. Por el hecho de que si unos creen de que Él no resucitó, entonces van en la fe. Esa es como prácticamente como podríamos decir, la columna vertebral de la creencia, y al momento en que nosotros claramente consideramos y creemos de que Mashiach es divino, no como se fue cambiado desde el siglo tercero más o menos hacia adelante, porque en el siglo primero todavía se seguía creyendo de que Mashiach era divino, pero posteriormente, lamentablemente, se empezó a creer de que no era divino. Y es por eso de que en ese punto en particular debemos tomarnos de lo que nos dice y que estuvo en el estudio de esta mañana, creo que fue en la Liyá de José Tomás que se tocó este tema y que nos hablaba netamente de los 13 principios de la fe. Lamentablemente muchos se toman de los 13 principios de la fe que escribió Rambam, y que efectivamente hay algunos aspectos que hacen que la persona tenga un concepto errado de la naturaleza divina del Mashiach. Entonces, dentro de los puntos de los 13 principios de la fe, dice lo siguiente: hay algunos que son bien importantes para que nosotros los vayamos analizando y ustedes vayan sabiendo efectivamente qué es lo que nos dice. Uno de ellos nos dice: creo con fe perfecta que Dios es uno. No hay nada que se le asemeje. Él solo es uno. Dios, Él era, es y será. En cierta manera, el concepto hebreo que se está ocupando aquí es Hayit y no Ejad. Hayit es una unidad indivisible y Ejad es una unidad compuesta. Claramente ahí es donde entra Mashiach. Por eso él dice: yo y mi Padre somos uno, somos un Ejad. Pero en Hayit no entraría eso. Entonces, claramente él está quitando la connotación divina a Mashiach. Otro de los principios de Rambam dice: creo con fe perfecta que Dios no tiene un cuerpo. Conceptos físicos no le son aplicables. No existe nada que le pueda representar. Entonces, claramente este es uno de los conceptos para quitarle validez o para quitarle en este caso, la creencia de que Mashiach efectivamente es Yeshua. Y bajo este principio, claramente no se le limita a la persona mismo de que pueda creer de que Mashiach es Yeshua y que puede tomar una forma de hombre. O sea, basado en este principio, para ellos claramente esto es algo como prácticamente aberrante, idolatría. O sea, no pueden entender cómo un ser divino, un ser tan puro como es nuestro Adón Yeshua, tan perfecto, tan sublime, pueda bajar y prácticamente como ensuciarse o bajarse tanto como y tomar forma de hombre. O sea, eso no lo aceptan. Pero es ahí en donde nosotros vemos que efectivamente sí, Mashiach, y basado en los relatos que también están en el libro de Isaías, efectivamente, y con el diseño mismo del Mishkan, de que es él el que quiere morar entre su pueblo, claramente es ahí en donde podemos refutar, y con muchas otras más, digamos, enseñanzas de que Mashiach efectivamente sí es Yeshua. Entonces, como vamos viendo, es acá donde vamos analizando algunos de los principios y que claramente se genera como una disputa, una lucha en las doctrinas muy amplias o muy fuertes y que no permiten que vean que Yeshua efectivamente sí es el Mesías. Por lo tanto, es ahí en donde también ustedes vean con atención lo que ocurre en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, en donde prácticamente se habla en la mayoría de los versículos respecto a lo que es la resurrección, no solamente de Mashiach, sino que también de todos aquellos que están involucrados claramente en el plan del Eterno. El versículo 21 al 23 de Primera de Corintios 15 nos dice:
porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Mashiach todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Mashiach, las primicias, luego los que son de Mashiach en su venida. Es ahí en donde está el orden de la resurrección, para que ustedes lo vayan viendo con más detalle en el momento en que estudien este libro. Este tema también nos habla y nos lleva a entender lo que es el anciano de días. Y voy a hablar un poquitito de lo que es el anciano de día, por el hecho de que es un tema sumamente importante. No lo voy a tocar de fondo porque es largo, pero sí voy a tocar algunos aspectos del tema del anciano de días. El libro de Daniel nos habla del anciano de días por el Hijo del Hombre, que es Yeshua. Y Yeshua refleja en sí, en su ropa, la blanca cabellera del anciano de días. Vamos viendo Daniel capítulo 7, versículo 9, que nos dice: seguí mirando hasta que se establecieron tronos y el anciano de días se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono, llamas de fuego, y sus ruedas y fuego abrasador. Miren, aquí cuando nosotros analizamos lo que es el anciano de días, en los versículos mismos que nos habla el libro de Daniel, hay algo sumamente poderoso, por el hecho de que acá donde se hace la conexión entre el anciano de días, que está relacionado con Hashem, y el Hijo del Hombre, que está relacionado con Mashiach Yeshua. Entonces es ahí donde también se explica lo que es el Ejad, esa unión que hablábamos anteriormente y que lamentablemente como que se rompió en lo que es la enseñanza, la doctrina, por uno de los 13 principios que escribió Ramban. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Es el hecho de que también la figura misma de que Mashiach es uno con Hashem se ve en el relato de la transfiguración y se ve en el resplandeciente blanco de sus vestiduras y que está relacionado directamente con la blanca cabellera del anciano de días. Por lo tanto, es aquí en donde vamos viendo este concepto mesiánico y aquí también el concepto divino de Mashiach Yeshua, no solamente en el escenario de esta tierra, sino que entendiéndolo como en la figura de redención completa en la historia bíblica. Entonces, ¿quién es el anciano de días? Daniel 7, del 13 al 14, miraba yo en las visiones de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo del hombre, Yeshua, y vino hasta el anciano de días, Hashem, y fue traído cerca de delante de él. Este verso apunta a dos entidades distintas, unidas, son uno, pero claramente con funciones completamente distintas. Al Hijo del Hombre, que es Mashiach, y así también el anciano de días, que es Dios mismo. Por esa razón, a través de este relato de la transfiguración, se está dando a conocer la figura, el diseño y la naturaleza de Mashiach, la naturaleza divina de Mashiach. Se van dando cuenta de todo el significado que tiene el monte de la transfiguración. Se van dando cuenta de lo profundo que hay para que nosotros podamos entender de mejor manera cómo es el plan de redención de Hashem, del plan del Eterno. Para eso, posteriormente, nos vamos a ir a un aspecto profético, que también está relacionado con este tema y con las figuras tanto de Moshe como así también con la figura de Elías. Pero para ello, vamos a continuar con este punto. El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre viene sobre las nubes del cielo, derecho hasta el anciano de días. La expresión hebrea atik yomin, hasta el anciano de días, alcanzará el más alto nivel espiritual, el cual no somos capaces siquiera de entender ni verbalizar. Él representará la máxima revelación de Dios, el anciano de días. Este es el Mesías o el Rey Mesías. Por esta razón, Mashiach es el reflejo del anciano de días, es el Keter, la corona, llegando al más alto nivel espiritual que ningún otro podrá llegar, puesto que es divino. Nuestros sabios hablan de que Mashiach
es el que llega al nivel más, pero más elevado espiritual y que ninguna otra persona puede llegar. Entonces, si ellos saben ese concepto como tal, ¿cómo pueden seguir considerando la posibilidad de que el Mesías puede ser un hombre común y corriente? Si ni siquiera podemos ver que a lo largo de la historia, un Moshe, un Elías, un Enoc, que fueron personas elevadas, pero no llegaron al nivel elevadísimo. ¿Por qué razón? Por el hecho de que hay una diferencia, que a pesar de que el Eterno sí le ha dado autoridad a los ángeles, a los serafines, a los querubines, etcétera, al único que le ha llamado hijo es a Mashiach. Por lo tanto, esa palabra, hijo, lo hace merecedor de algo mucho más elevado que todos los demás ángeles, toda la corte de ángeles que hay en el trono celestial. Entonces, el significado mismo, la figura misma de Mashiach es tan poderosa que a través de lo que nos dice el libro de Daniel con el anciano de días, efectivamente podemos entender de que sí tiene una naturaleza divina. Y es ahí en donde se va cayendo una y otra vez la posibilidad de pensar de que el Mesías tiene solamente una connotación humana y que en cualquier generación se puede levantar un hombre que pueda ser considerado como el Mesías. Dicho esto, claramente esto fortalece cada vez más la fe en la vida de cada uno de nosotros y en la vida de toda persona que pueda entender efectivamente la naturaleza divina de nuestro Mesías, Yeshua, el Rey Mesías. Entonces, el significado simple de Daniel 7:22. ¿Qué es lo que nos dice Daniel 7:22? Vamos a ver de inmediato. Libro de Daniel, capítulo 7, versículo 22. Dice lo siguiente. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Entonces, ¿qué es lo que dice el relato? Sugiere que aquel que viene con las nubes del cielo es el mismo que el anciano de días, o sea, el Mashiach es el mismo que el anciano de días, que Hashem. Sin embargo, de acuerdo al Sanedrín 98a y una cuidadosa lectura de Daniel 7:13, ¿qué es lo que nos dice Daniel 7:13? Miraba yo en la visión de la noche, y aquí que con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, Mashiach, que vino hasta el anciano de días, Hashem, y le hicieron acercarse delante de él. Entonces, una cuidadosa lectura de Daniel 7:13, aquel es el Hijo del Hombre, que establecerá su reino al venir del cielo a juzgar y gobernar sobre las naciones. La implicación es que el Hijo del Hombre representa la manifestación terrenal del anciano de días, o por lo menos su más alta revelación, quien posee su autoridad y sus midot, que son sus atributos. Por lo tanto, es aquí donde nuevamente nos encontramos con la representación, con lo que es con el Ejat, la unión que hay entre Mashiach y así también con Hashem. Por lo tanto, en este punto en particular, se sigue profundizando aún más la naturaleza divina de Mashiach Yeshua. Por lo tanto, es eso lo que también le está transmitiendo a los discípulos en el monte de la transfiguración. No solamente que ver la figura de Elías y Moshe, que representa eso, bueno, eso posteriormente lo vamos a ver, sino que está relacionado directamente con todos los aspectos que han de ocurrir al momento en que se manifieste el reino mesiánico de nuestro rey Mesías. Todo este relato también está relacionado directamente con la fiesta de Sukkot. ¿Qué tiene que ver? Mucho tiene que ver. El relato que hemos visto llama la atención porque los discípulos, Kefas, habla y por la posibilidad también de hacer 3 enramadas, una para Yeshua, otra para Elías y otra para Moshe. Esto nos está hablando netamente de que todo este acontecimiento está ocurriendo en la fiesta de Sukkot, la fiesta de las naciones. Miren, vayan alineando todos los aspectos de este relato y se van a dar cuenta de que está relacionado directamente con el establecimiento del reino mesiánico en el escenario de esta tierra
y que claramente está relacionado con la resurrección de los muertos, está relacionado con la transfiguración del cuerpo, etc. 3 enramadas, lo que nos lleva a entender de mejor manera la transfiguración gloriosa del reino mesiánico. Toda persona, primero que todo, debe pasar por los días terribles, entre los cuales se encuentra Yom Teruah, Yom Kippur, 10 días después. Y 5 días después nos podemos así llegar a la fiesta de Sukkot, que es en donde ocurre todo el acto de la transfiguración. Si nosotros nos vamos al libro del Apocalipsis, en el capítulo 7, del versículo 9 al 10, nos dice lo siguiente. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, misma figura que se ve en la transfiguración, y con palmas en sus manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Miren, esto mismo alineado a lo que hemos visto en el libro de Daniel capítulo 7 respecto al anciano de días. La misma figura, es lo mismo, nos está hablando de la misma figura, del mismo diseño. Versículo 15, ¿qué es lo que nos dice? Por esto están delante del trono de Dios, y por eso también el libro de Daniel nos dice de que él es llevado al trono de Dios. Oiga, pero si acá están todos los diseños, está tremendo. Por esto, están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo, extenderá su tabernáculo sobre ellos. Tremendo, y es ahí donde nos vamos a dar cuenta de algo cuando veamos el otro significado que tiene el relato de la transfiguración. Siguiendo, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Esta idea evoca claramente de las declaraciones proféticas del libro de Zacarías, en las cuales cada una de las naciones subirá a Jerusalén para celebrar la fiesta de las cabañas. El Midrash Tehilim enseña que cuando el Mesías venga, instruirá a las naciones en los mandamientos del Azúcar y del Lulá. Eso también nosotros lo hemos analizado y también ya lo hemos estudiado. De hecho, Rashi considera, basándose en Zacarías 14, para que ustedes también lo puedan leer, que en la era mesiánica las naciones deberán guardar estos mandamientos. El simbolismo de Sukkot descrito en Apocalipsis es comprensible solamente si es escrito en un concepto o en un contexto de una comunidad de creyentes que participan en las fiestas de Israel. Por lo tanto, al momento en que nosotros vemos lo que nos dice el libro mismo de Zacarías en el capítulo 14, es ahí es que ese último capítulo nos habla del hecho de cómo se van a reunir las naciones mismas en Jerusalén. El versículo 2 del capítulo 14, Zacarías nos dice: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, más el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Hashem y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día, y sobre el monte de los olivos, que está en frente de Jerusalén al oriente, y en el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, y haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad será hacia el sur. O sea, prácticamente este punto en particular de la historia, ¿sabe cuándo va a ser? En Yom Kippur. Por eso anteriormente nosotros decíamos de que para llegar a Sukkot se tiene que pasar por los días temibles, que se pasa directamente con Yom Teruah y posteriormente con Yom Kippur. Entonces ese acontecimiento ha de ocurrir en un Yom Kippur. Entonces es aquí en donde el versículo 19 nos dice: y Hashem será rey sobre toda la tierra. En aquel día Hashem será uno y uno será su nombre. O sea, es claramente donde está la unión, está el Ejad con Mashiach Yeshua.
Y es aquí en donde el versículo 16 nos dice lo siguiente: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey, a Hashem de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sukkot. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al rey, Hashem de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia, vendrá la plaga con que Hashem herirá a las naciones que no subieran a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieron a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Miren todo lo que está escondido en el monte de la transfiguración, lo que Hashem, a través de Mashiach Yeshua, claramente le está enseñando a los discípulos. Por lo tanto, vamos viendo ahora el aspecto profético de todo este estudio. Vamos a los dos testigos. Para ello leeremos en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, del versículo 3 al versículo 6, y nos dice lo siguiente: y daré a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 ayamín, días, vestidos de sacos. Estas son las dos olivas y los dos candeleros que están delante del Elohim de la Haaretz. Y si alguno les quisiera dañar, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus oivim. Y si alguno les quisiera hacer daño, es necesario que él sea así muerto. Estos tienen samsut, que esto quiere decir autoridad, poder, de cerrar shamayim, que es cielos, que no llueva por los ayamín de sus profecías, y tienen poder sobre mayim, las aguas, para convertirlas en sangre, y para herir Haaretz con toda plaga cuantas veces quieran. Miren la autoridad, el poder que tienen estos dos testigos. Pero es aquí en donde me quiero detener. ¿Qué razón tienen estos dos testigos con respecto al monte de la transfiguración? Porque se nos repiten los personajes. Y es aquí en donde nosotros vemos que tienen autoridad para cerrar los cielos. Y eso fue lo que ocurrió con Elías, al momento en que por la autoridad que Mashiach, Hashem, le dio a Elías, por la palabra que salió, los cielos se cerraron y no hubo más lluvia. Y posteriormente vemos la figura misma de que tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir a Haaretz con toda plaga cuantas veces quieran. Y eso es lo que se realizó a través de Moshe, por las señales de que el agua fue convertida en sangre, y así también cuántas plagas vinieron sobre los egipcios. Por lo tanto, en todo este aspecto, nosotros también tenemos que irnos a la Torá. En Deuteronomio capítulo 17, versículo 6. ¿Qué nos dice Deuteronomio 17, 6? Nos está hablando de la importancia del por qué tienen que haber dos testigos. Y aquí, por dicho de 2 o 3 testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo, sino que tienen que haber 2 testigos. Y es acá en donde, ¿qué es lo que tenemos? Figura profética y la figura de la Torá. Por lo tanto, es ahí en donde nosotros podemos ir viendo claramente el hecho de que el profeta es como la voz del Eterno, proclama la voz del Eterno. Y así también Moshe es llamado el más grande de los profetas. Por lo tanto, y también él representa a la Torá misma. Es ahí en donde también podemos ver esa similitud claramente de lo que son los dos testigos. Testigo viene de la palabra hebrea et, y que claramente también está relacionado con testificar, está relacionado con grabar, con testimonio, y viene de la raíz hebrea ut, que significa duplicar, repetir y también certificar. Por lo tanto, son aquellos dos los que están cumpliendo con esta función, lo que nos habla el libro del Apocalipsis. Y es ahí en donde también nosotros vamos viendo la similitud que hay con los días también,
por el hecho de que, claro, acá se nos dice que son 1260 días, pero si nosotros sacamos la cuenta, son prácticamente 3 años y 6 meses. O sea, son prácticamente 3 años y medio lo que se está hablando respecto a aquello. Nuevamente como que se vuelve a repetir esa frase, ese número en particular. Está relacionado también con el tiempo del ministerio de Mashiach. Está relacionado también, algunos lo pueden relatar, pueden estar equivocados o no, con el tiempo de la última semana de, muchos lo llaman las 7 semanas o sea, las 70 semanas de Daniel, pero deberíamos llamarlo las 70 semanas de Israel más que de Daniel. Entonces la última semana prácticamente también está como dividida. Entonces hay algunos estudios que hablan respecto a aquello, pero nuevamente se nos vuelve a repetir este número, esta cifra en particular. Me llama la atención el hecho de que también en este Apocalipsis capítulo 11, en el versículo 11 y 12, nos dice: pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? De que a estos 2 testigos también los mataron y estuvieron 3 días y medio muertos en la plaza. Eso es lo que nos habla el relato y eso es lo que ha de ocurrir. Entonces, posteriormente a ese evento, ellos, después de 3 días y medio, entró el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron, todos los que vieron ese evento. Pero acá hay un detalle, versículo 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les dice: subid acá. Subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. ¿Se dieron cuenta de la forma en que subieron? Transfigurados. Acá también está la señal de la transfiguración. Por lo tanto, es ahí en donde también pueden alinearlo directamente con aquellos que fueron transfigurados, Moshe, Elías, y así también con lo que ocurre directamente con el relato de la transfiguración. ¿Qué es lo que quiere decir con todo esto? De que la transfiguración nos está hablando netamente del diseño, cómo han de ocurrir todas aquellas cosas cuando el reino mesiánico sea establecido en el escenario de esta tierra. Por lo tanto, todo lo que Hashem, a través de su palabra, nos está enseñando en este Brit Hadashah, claramente es la guía para que nosotros podamos seguir proclamando y que de esa forma podamos seguir manifestando la divinidad de Mashiach Yeshua y que efectivamente todo ese diseño que Yeshua le mostró a sus discípulos y que les dijo: anúncielo cuando ya haya resucitado, claramente eso tenga que seguir vigente hasta el día de hoy como enseñanza, para que de esa manera se pueda manifestar lo que es la Geulá. Apresuremos la Geulá, para que de esa manera también los demás puedan entender cuáles son los tiempos que vienen, de qué forma vienen y cómo va a ser la manifestación del Hijo del Hombre y cómo se va a manifestar Mashiach ben David en el escenario de esta tierra. Que el Eterno nos bendiga y que añada a Él bendición, como así también entendimiento y sabiduría a la enseñanza que hemos recibido en esta hora.